Hoy en Aikuá, la licenciada Leticia De Giovanni de Relaxare nos habla sobre los beneficios y usos de las almohadas terapéuticas con telas 100% algodón, utilizando semillas de lino, menta, manzanilla, romero y lavanda. Todo lo que te propongas con amor y esfuerzo lo lograrás, es la frase que la inspira. Relaxare elabora productos que sirven como una alternativa de tratamiento para combatir el dolor e inflamación de los músculos y articulaciones. Hola a todos, bienvenidos a una edición más del programa Aikuá. Voy a compartir con ustedes el uso y el beneficio de las almohaditas terapéuticas. Las mismas son rellenas con semillas y también hierbas aromáticas. Tenemos, por ejemplo, la semilla que yo utilizo son las semillas de lino. Las semillas de lino tienen la propiedad de absorber tanto el calor como el frío, entonces por eso opto por ella, ¿verdad? También para que no sea solamente la semilla y que pueda acompañar el uso como una alternativa de aromaterapia, entonces también la utilización de hierbas que son naturales. Por ejemplo, la menta, también la manzanilla, el romero y también utilizo la lavanda natural. Bueno, entonces la combinación depende de cada uno, pero también se puede tener en cuenta los efectos que producen. En cuanto a lo que viene a ser dolor, inflamación, la combinación de menta con manzanilla es muy efectiva. En el caso de que uno busque una relajación, por ejemplo, un día muy estresante, con dificultad de conciliar el sueño o poder dormir, entonces ahí también se puede agregar la lavanda. La lavanda tiene esa propiedad de poder estimular o justamente lograr que se pueda conciliar el sueño al poder apreciar su aroma. Bueno, para poder realizar las almohaditas terapéuticas tenemos que tener en cuenta que la tela debe ser 100% algodón, porque estas almohaditas para calentarlas utilizamos el microondas. Entonces, al ser de algodón, absorbe el calor y hace que también pueda pasar al cuerpo. En el caso de que nosotros no necesitemos para calor, necesitemos frío, entonces se pueden colocar en el microondas, en el freezer, 1 hora antes de su uso y ya se puede aplicar directamente sobre la piel. Bien, entonces en la mesa ahí yo puse algunos ejemplos de telas que son 100% algodón, pueden ser estampadas, pueden ser lisas, eso depende ya de cada uno. Y el preparado puede ser en un recipiente que ustedes tengan en la casa y como les mencioné, ir poniendo de acuerdo a la necesidad, o pueden poner todas las hierbas que tengan a su alcance, que igual les va a servir y les va a causar un efecto. ¿Cuál es el efecto entonces? El uso de estas almohaditas terapéuticas son una alternativa del tratamiento cuando hablamos de dolor e inflamación. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un dolor en el cuello, una tensión muscular por largas horas de trabajo, una postura, digamos, que mantenga mucho tiempo, entonces en ese caso recomendaría utilizarlo el calor. El calor tiene esa propiedad de desinflamar, de relajar los músculos, entonces digamos que sería una buena opción. Bueno, entonces cuando nosotros utilizamos los agentes físicos que son el frío o el calor, depende mucho de qué tiempo tiene esa lesión o esa contractura o tensión muscular. Cuando son golpes recientes o una caída, ¿verdad? En el momento, a eso lo llamamos agudos, entonces recurrimos al frío. En primer momento el frío, porque el frío lo que hace es disminuir
el tamaño de los vasos que tenemos, ¿verdad? Que son las arterias, las venas, y eso hace de que no se genere tanta inflamación. Por eso utilizamos en primer momento ante un golpe o lesión el frío. Y ahí pueden usar sus almohaditas que tienen guardado en su congelador y colocar directamente sobre la zona lesionada o lastimada. El otro caso es cuando la enfermedad, la lesión que tengan ya es de varios días, meses, años que le esté aquejando esa molestia, ese dolor, ¿verdad? Entonces ahí preferimos utilizar más calientes las almohaditas. Entonces, como les mencioné hace rato, en el microondas pueden calentarlo 1 minuto, 1 minuto y medio, dependiendo del tamaño. Tanto el frío como el calor van de la mano en cuanto a que disminuyen el dolor, la inflamación y las tensiones musculares. Lo que yo les mencioné ahora es cuándo utilizar o en qué caso elijo el frío o el calor, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar un ejemplo de almohadita que tengo que ustedes pueden ver la forma de realizar en sus casas de acuerdo a la tela que tengan. No hace falta que compren, pueden ver un retazo que tengan de alguna ropa que ya no utilizan más, pero más o menos la medida que tengo acá es de 50 por 20. Y entre cada ranura yo voy calculando, si es 50 de largo le voy dividiendo entre 5 centímetros cada ranura. ¿Por qué hago con ranura? Para que sea más fácil que ustedes puedan adaptar a la zona, ¿sí? Esto, por ejemplo, puede ir en una rodilla, puede ir en un tobillo, y de acuerdo también al lugar donde ustedes necesiten pueden calcular el tamaño que van a cortar su tela. Bueno, acá tengo, esta ya está lista, pero les voy a mostrar la que está a medio hacer. Entonces, como les digo, las ranuritas ya están todas hechas, entonces lo que tenemos son las boquitas para poder ir cargando las semillas. A esta entonces yo le puse un velcro, ¿sí? Con gomas para que les sea más fácil sujetar a la zona que ustedes necesiten. Esta tiene 40 centímetros y el velcro le puse más o menos, tiene 8 a 9 centímetros. Como les digo, ustedes también pueden ver eso de acuerdo a la zona que quieran adaptar. Y para poder rellenar pueden usar un embudo, y si no tienen un embudo entonces se pueden valer de un papel. Siempre uno tiene que ver lo que tiene en la casa, y si no tiene, se arma nomás ya el elemento con lo que tengan. Entonces yo hago un embudito, voy poniendo acá, como la boca es grande no hay problema, entonces voy cargando aquí las semillas uno a uno, todas las ranuras, y por último se cierra si tienen máquinas en su casa, y si no, también se puede hacer a mano, ¿verdad? Se hace el dobladito para finalizar, ¿verdad? Y ustedes pueden coser a mano si les gusta la costura, ¿verdad? Y ya tienen un elemento en la casa que les puede servir para cualquier momento, de que siempre estamos con el día a día acelerado, con mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, de por ahí a la noche, antes de acostarse a dormir, ustedes meten un ratito en el microondas y ya se colocan su almohadita caliente, o como les dije, si hay un golpe reciente, frío. Les digo que en el caso de los niños es muy importante tener preparado ya, guardando en una bolsita de plástico que tengan, no directamente en el congelador, porque a veces el olor de las comidas le pueden agarrar a su almohadita. Entonces ustedes pueden proteger, ya sea con papel de aluminio o el plástico que tengan, lo guardan así en el freezer y lo tienen por días, meses, no le pasa nada absolutamente. Y por ejemplo, si un niño se lastima, tiene una picadura de insecto, entonces ustedes pueden sacar y colocar directamente. Hay veces de que el uso de esto es más agradable para ellos que poner directamente el hielo con la bolsita común, ¿verdad? Los cubitos así, a ellos de repente les asusta, les hace llorar más. Entonces con esto se hace un poco más llevadero su dolor o lo que tengan en ese momento.
Les muestro la otra opción que tengo, que pueden tener en cuenta para las personas que trabajan mucho tiempo con la computadora, utilizan el mouse. Esto se llama reposamuñecas, ¿sí? Se rellenan a sí mismo, se eligen los componentes de acuerdo a la necesidad o al gusto de la persona. Y lo que se hace es apoyar la muñeca. Voy a mostrar acá, no sé si ahí. La muñeca, cuando uno trabaja, tiene que estar lo más neutra posible. ¿Qué quiere decir neutra? Que no tiene que estar así elevada ni hacia abajo. Entonces, lo que hace reposamuñeca es adaptar esa postura y que permanezca neutra. Por más que yo trabaje con el mouse y haga todo esto, entonces mi muñeca se mantiene en ese lugar. Sería un método de prevención. También tengo la almohadita cervical, que entonces, como les digo, ustedes, de acuerdo a su tensión muscular, pueden entonces colocarse, agarra todo el cuello, ¿verdad? Como también ambos hombros. Entonces, el músculo que está acá, que suele ser el que más sufre tensiones cuando nosotros estamos mucho tiempo sobrecargados de emociones o laboralmente, se hace sentir. Entonces podemos ubicar y mantenerle en esta posición, ¿verdad? Acostarnos incluso mientras descansamos, podemos tener las almohaditas sin problema y amanecer mejor. Lo que buscamos con estos antifaces es disminuir la inflamación que pueden haber en los párpados, justamente por el cansancio, que pueda reducir el efecto de ojeras. También en el caso de, por ejemplo, algunos procedimientos quirúrgicos, estéticos que alguna persona se haya realizado. Mi emprendimiento se llama Relaxare, compresas terapéuticas, o también conocidas como las almohaditas terapéuticas, y van a encontrar entonces una alternativa para tener en la casa y que puedan tratar alguna molestia o dolor que tengan. El emprendimiento inició hace 2 años. La idea fue buscar algo referente a mi profesión, pero que yo pueda hacer con mis propias manos. Yo soy licenciada en kinesiología y fisioterapia, por eso es que me surgió esta idea. Y bueno, yo hago fisioterapia a domicilio, entonces trato diversas patologías. Para mí es muy emocionante que yo siga con este emprendimiento y que tenga tan buenos resultados y que la gente aún me siga recomendando. Así que muy agradecida por eso también. Bueno, espero que les haya gustado esta propuesta que les traigo y que también tengan en cuenta los usos y beneficios de estas almohaditas terapéuticas. Me pueden encontrar en Relaxare PI, en Instagram, en Facebook. Con gusto también yo les puedo asesorar de acuerdo a la lesión que tengan. ¿Qué almohadita sería más efectiva para su caso? Bueno, gracias a IQA por esta oportunidad de poder presentarles esto, que puedan hacerlo en sus casas y lo puedan aplicar también. Chao, muchas gracias.